Señor es bueno, siempre tiene palabra para nosotros. Y hoy vamos a ver el tema número 34, nuestra declaración de fe. El título de este tema es El origen de la iglesia. Nuestro texto base va a ser Hechos, capítulo 2, verso 41. Búsquelo para leerlo juntos. Hechos 2, verso 41. El origen de la iglesia o fundación de la iglesia. Muy bien. Hechos 2:41. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Imagine usted, mi hermano, una construcción majestuosa, una construcción llamativa, una construcción espectacular, ¿no? Y como esas hay muchas en cualquier lugar del mundo que usted va. Hay construcciones que se hacen y son espectaculares esas construcciones, no son majestuosas. Antes de colocar un ladrillo en esa construcción, el arquitecto ya ha añadido todo, o más bien ha diseñado ya todo un plano para poder construir, ¿cierto? Porque sin un plano no se puede hacer la obra. Y así es la iglesia de Cristo, mis hermanos. No es un accidente de la historia ni una organización humana, sino un plan eterno de Dios. La iglesia fue la iglesia fue pensada antes de la creación, ¿sí? Y fue prometida a los profetas, preparada por Jesús, fundada en su cruz y en su resurrección, e inaugurada por el Espíritu Santo allí en Pentecostés. Fíjese cómo está ahí la Trinidad operando. ¿Sí se está dando cuenta? Hoy tú y yo, hermanos, somos parte de esta gran obra. ¿No le da gusto eso? Entonces, la naturaleza de la iglesia es tan diferente de cualquier otra institución social, mis hermanos, que difícilmente es correcto pensar que fue establecida por alguna persona o grupo de personas, la iglesia. ¿Sí? Ni siquiera por los mismos apóstoles la iglesia fue establecida, mis hermanos. La mejor manera de representar el origen, mis hermanos, de la iglesia cristiana es en forma corporativa. ¿Cómo es esto? Corporativa de la presencia personal de Cristo. De hecho, es el cuerpo de Cristo, mis hermanos. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Es la institucionalización histórica del ministerio de Cristo, mis hermanos. Entonces la iglesia nació el día del Pentecostés, 50 días después de la Pascua, cuando Jesús murió y resucitó. ¿Sí? Pentecostés viene de una palabra griega que significa quincuagésimo, que es 50. ¿Sí? Era una fiesta judía celebrada 50 días después de la Pascua, también llamada fiesta de las semanas o fiesta de la cosecha. Eso usted lo encuentra en Levítico 23, versículos 15 al 22. En Deuteronomio 16, versículos 9 al 12, habla acerca de esta fiesta del Pentecostés o de la Pascua, la fiesta de las semanas o de la cosecha, ahí en el Antiguo Testamento. Y esta fiesta recordaba, mis hermanos, el fin de la cosecha de trigo y la entrega de la ley ahí en el Sinaí, según la tradición judía. Entonces la palabra que se traduce como iglesia, vamos a ver las definiciones, es la palabra eclesia, ¿verdad? Que significa asamblea convocada. Viene de dos palabras griegas que juntas quieren decir la asamblea del pueblo de Dios. Así que cada vez que usted dice que voy a ir a la iglesia, no es que va a ir a la iglesia, va a ir a la asamblea. ¿Sí? A la asamblea del pueblo de Dios, a la reunión. Vamos a la reunión. Le va a decir cada vez a su hermano, ¿no? Y usted le va a decir, no, qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, ¿no? Entonces la iglesia no es un edificio, sino el pueblo
que Dios convoca por su palabra para pertenecerle y servirle. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la palabra iglesia se utiliza en toda la Biblia, mis hermanos, para referirse a todos aquellos que han nacido de nuevo. ¿Cuántos aquí han experimentado ese nuevo nacimiento que dice Juan 3:3? Por medio de la fe en la muerte y resurrección de Jesús. Romanos 10:9 dice que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyéremos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Porque dice el versículo 10, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La palabra iglesia, cuando se usa para hacer referencia, mis hermanos, a todos los creyentes de todo el mundo, es un sinónimo de la expresión, como le decía, del cuerpo de Cristo. Colosenses 1:18 dice lo siguiente, si quiere buscarlo, si no, ya aparece en su pantalla. Dice Colosenses 1:18, y Él es ¿qué? La cabeza del cuerpo, que es la iglesia. O sea que Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo y formamos la iglesia, ¿sí? Y luego continúa diciendo, el que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. La palabra iglesia, mis hermanos, aparece por primera vez en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 16, cuando Jesús le dice a Pedro, en el versículo 18, capítulo 16, versículo 18, Pedro le dice, o más bien Jesús le dice a Pedro lo siguiente, dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La roca aquí, mis hermanos, es la declaración que había hecho Pedro. ¿Cuál era esa declaración? Esa declaración se ve en el versículo 16 de ahí mismo de Mateo 16 y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo, sobre esa declaración, sobre eso que tú has dicho, sobre eso voy a edificar mi iglesia. Y esa verdad acerca de Jesús, mis hermanos, como le decía, es el fundamento de la iglesia que ha florecido durante más de 2000 años. ¿Sí? Y todo aquel que toma esa verdad y la convierte en el fundamento de su propia vida, pues se convierte en un miembro de la iglesia de Jesús. ¿Sí? Por ejemplo, Hechos 16:31 dice que cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Las palabras de Jesús, todo eso se lo estoy diciendo para poder entender de dónde viene el origen de la iglesia. Las palabras de Jesús, mis hermanos, edificaré mi iglesia, que le dijo ahí a Pedro, fueron un anuncio previo, mis hermanos, de lo que iba a suceder cuando Él, Jesús, envió al Espíritu Santo para morar en los creyentes. Y ese anuncio viene en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, versículo 26. Ábralo ahí si quiere, búsquelo. También viene en Juan 16:13, pero nosotros vamos a leer Juan 15, versículo 26 y 27, el anuncio que estaba dando Jesús previo a la fundación de su iglesia. Vea lo que dice Juan 15, 26. ¿Lo tiene? Dice, pero cuando venga el Consolador, ¿quién es el Consolador? El Espíritu Santo, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Versículo 27, fíjese, dará testimonio, ponga atención en estas palabras, dará testimonio acerca de mí. Cuando venga el Espíritu, dará testimonio acerca de mí. Dice 27, y vosotros daréis testimonio también. Escuche bien esto, ponga atención. Y ustedes van a dar testimonio de esto también, dice, porque habéis estado conmigo desde el principio. Esas son palabras que tenemos que poner o prestar atención para lo que va a venir a continuación. Aún así, mis hermanos, Jesús tuvo que someterse a la cruz y experimentar la resurrección. Aunque los discípulos entendieron parcialmente
Aún no se había dado el cumplimiento de todo lo que Jesús había venido a hacer. Todavía no se cumplía. Después de su resurrección, Jesús no iba a permitir que sus seguidores empezaran la obra que Él les había asignado. ¿Y cuál era esa obra? ¿Sí lo recuerda? En Mateo 28 versículos, ¿sí era 28? Sí, en los versículos 19 y 20. ¿Sí se acuerda o no? ¿Cuál era la obra que el Señor les estaba encomendando a los discípulos? Id y predicar el evangelio a toda criatura y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo, ¿sí? Y aquel que creyere fue salvo, y el que no creyere, bueno, eso, mis hermanos, esta obra que vemos aquí, Jesús no iba a permitir entonces que sus seguidores, que sus discípulos empezaran la obra que Él les había asignado, ¿verdad? De hacer discípulos en todas las naciones, hasta tanto que no viniera el Espíritu Santo. Antes de eso no podían ellos comenzar la obra, ¿sí? Y vea lo que dice Hechos capítulo 1, versículo 4. ¿Hasta aquí estamos siendo un poco claros o no? ¿Sí? Hechos 1:4. Vea lo que dice. ¿Lo tiene? Hechos 1:4 dice: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén. ¿Quién les mandó? Jesús. ¿A quién? A los discípulos. Sino que les dijo Jesús que que esperasen la promesa del Padre. ¿Cuál era esa promesa? El Espíritu Santo, la cual les dijo: oísteis de mí. Y ciertamente Jesús les enseñó. Ya lo vimos en versículos anteriores de que Jesús les estaba enseñando. También en Juan 16 viene la enseñanza acerca del Espíritu. Entonces Jesús, vemos que sí está corroborando aquí en el libro de los Hechos esto que les estaba diciendo a los discípulos, ¿verdad? Dice ahí, porque, en el versículo 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Jesús, mis hermanos, había prometido a sus discípulos el Espíritu Santo. Ya lo estamos viendo, ¿verdad? Ellos obedecieron, los discípulos obedecieron y permanecieron en Jerusalén esperando la promesa. Lo sorprendente es, mis hermanos, es que mientras esperaban, no lo hicieron en dispersión, es decir, por todos lados, ¿no? Estaban todos juntos, ¿no? No estaban cada uno por su lado, no, sino que estaban juntos, estaban en unidad y estaban en una oración constante. Eso usted lo ve en Hechos 1:14. El derramamiento, mis hermanos, del Espíritu Santo vino sobre una iglesia unida en propósito y en oración. Escuche bien esto. En el libro de los Hechos se detallan los inicios de la iglesia y su milagrosa extensión a través del poder del Espíritu Santo, mis hermanos. 10 días después de que Jesús ascendió al cielo. Mire, Jesús resucitó. Estuvo 40 días todavía dándole instrucciones a los discípulos. Ahí, después de haber resucitado, estuvo dándole instrucciones. Les dijo que esperaran la promesa, que no se fueran a ningún lado, que se quedaran ahí en Jerusalén. Y después de que Jesús subió al cielo, 10 días después, mis hermanos, el Espíritu Santo fue derramado sobre 120 seguidores de Jesús, que habían esperado ahí y que estaban orando. Mire, vaya por favor en Hechos 1:15, usted ahí lo va a ver. ¿Qué dice Hechos 1:15? En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran, ¿cuántos? 120. Hasta ahí todo es normal, ¿no? Había 120 discípulos, seguidores de Jesús que habían creído, entre discípulos, hombres y mujeres y niños. Usted sabe que cuando las escrituras no mencionan más que los hombres, también había mujeres, ¿sí? Y había niños. Y entre todos había 120 personas. Entonces, toda institución
tienen un día de inicio, ¿cierto o no? Todos. Por ejemplo, los Estados Unidos celebran su independencia como una nación nueva, una nación creciente. ¿Qué día? El 4 de julio, como su independencia. ¿De qué año? Bueno, eso se lo dejo de tarea. Entonces, una familia, por ejemplo, un matrimonio, celebra su aniversario como comienzo de su historia juntos. Ay, mi amor, cumplimos un año más. Vamos a cumplir un año más, no se te olvide, ¿eh? Oye, pero te faltan 3 meses. Te lo digo con tiempo porque eres un cabezón y siempre se te olvida. ¿Verdad, maridos? Entonces, siempre el matrimonio celebra su aniversario como comienzo de una historia juntos. ¿Cierto? Un negocio recuerda el día en que abrió sus puertas al público y hasta ponen una placa, ¿no? Fundado el día tal de tal, ¿no? Por el tal presidente, bueno, o el alcalde o qué sé yo, ¿no? Siempre hay un inicio ya sea en una familia, en una nación, en un negocio. La iglesia de Cristo, mis hermanos, también tiene un día de nacimiento. No es el día que Jesús llamó a los discípulos, no. Ni cuando ascendió al cielo, no. El día que la iglesia nació, mis hermanos, fue ese día el Espíritu Santo descendió y nació oficialmente la iglesia. Mire, vaya por favor a Hechos, ahí nos vamos pues ahora sí que vamos a desarrollar aquí el tema en este libro de los Hechos. Hechos 2:1, vaya por favor rápidamente. La iglesia nace entonces, mis hermanos, con el Espíritu Santo. Hechos 2:1, ¿lo tiene? Dice, cuando llegó el día del Pentecostés, ya lo vimos que era el día del Pentecostés, cuando se celebraba 50 días, eso ya lo vimos, ¿cierto? Entonces dice que estaban todos unánimes juntos. Y le repito, la iglesia nació en unidad y en oración. Fíjese, ¿eh? La expresión griega para esta palabra unánimes es una palabra en griego que significa tener un mismo sentir, tener una misma pasión, un mismo corazón. ¿Sí? No se refiere solo a estar físicamente en el mismo lugar, sino a estar espiritualmente en sintonía. Por ejemplo, hace rato se supone que todo el grupo de alabanza teníamos que estar todos en sintonía. ¿Para qué? Para que junto con nuestros hermanos y junto con nosotros en sintonía, en la misma unidad, en el mismo sentir, estuviéramos adorando a nuestro Dios. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esta misma pasión, este mismo corazón, como le decía, no se refiere solo a estar físicamente en el mismo lugar, sino a estar espiritualmente en sintonía. Y la iglesia primitiva, mis hermanos, la iglesia que Cristo fundó desde el inicio, la iglesia primitiva, entendió este principio, que el poder de Dios se manifiesta donde hay unidad. ¿Sí o no? Porque ¿qué dice el Salmo 133? Dejando un apartado ahí, o si no yo solo parafraseo. Dice el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. ¿Cómo? Juntos en armonía, no juntos y peleados. Juntos y en armonía, juntos y gozosos. Se ven con ganas, hey hermano, ¿cómo estás? O lo ves y, ay, ahí viene este hermano y le das la vuelta, ¿no? Porque acabo que aquí hay 2 pasillos. No, pues mejor me voy por acá. Fíjese, vamos en serio. Esto puede causar risa, pero realmente Dios derrama bendición donde hay unidad, mis hermanos. Donde no hay unidad, ahí Dios no puede derramar. Él quiere, pero no puede derramar. Y no porque no pueda, sino porque Él no va a romper sus principios. Entonces dice la palabra de Dios, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Y qué es lo que va a suceder con esto, mis hermanos? Ahí envía Dios bendición y vida eterna. Por eso, mis hermanos, es que fue derramado el Espíritu.
porque había una iglesia en unidad, en un mismo sentir, en una misma pasión, en un mismo fervor. ¿Sí? Y es como una orquesta, es como un grupo de alabanza, mis hermanos. Si cada músico toca por su lado, hay ruido nada más, ¿sí o no? Pero si todos siguen la misma partitura y dirección, se crea una sinfonía, una armonía. Y la unidad, mis hermanos, hace posible que el Espíritu Santo obre como en el Pentecostés. Eso que sucedió ahí en el Pentecostés también puede suceder aquí. Si estamos todos en armonía, el Espíritu Santo se puede manifestar también, ¿cierto o no? Versículo 2 de Hechos 2. Dice Hechos 2:2. Y de repente, ¿qué fue lo que sucedió? Vino del cielo un estruendo como de un viento, escucha ahí, diga viento. Viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas, a ver, digan todos lenguas, repartidas como de fuego, digan todos fuego. Viento, lenguas, fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Versículo 4 dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Fíjense, qué tremendo, ¿eh? Ahí está comenzando, ahí se está fraguando el inicio de la iglesia. Viento, fuego y lenguas. Símbolos, mis hermanos, de la presencia y del poder de Dios. ¿Sí? El viento, mis hermanos, la iglesia nace por el soplo de Dios. El estruendo como de viento recio simboliza que la iglesia no comenzó como una organización humana, sino como una obra sobrenatural del Espíritu Santo. ¿Sí? Así como Dios sopló vida en Adán, ahí en Génesis 2:7, en Pentecostés Dios sopla vida, mis hermanos, a un nuevo cuerpo. ¿Y cuál es ese nuevo cuerpo? La iglesia. Por eso se escuchó un viento recio. El Señor estaba soplando ese nuevo cuerpo para darle vida a ese nuevo cuerpo, que es la iglesia. La iglesia, mis hermanos, no es solo un grupo de seguidores de Jesús. No. Es una comunidad vivificada por el Espíritu, que no se duermen, que están despiertos y atentos a ver qué es lo que Dios me va a enseñar, a ver qué es lo que Dios me va a decir. Vivos. Y el Espíritu Santo es el que da la vida. ¿Cierto o no? Mire, la iglesia no puede sostenerse por estrategias humanas, ¿eh? No, ¿qué te parece? Vamos a hacer un plan para atraer a la gente. ¿Y qué te parece si hacemos esto y eso? El plan es de Dios. El crecimiento, ¿quién lo da? Unos siembran, otros la riegan. No digo, otros riegan. Pero el crecimiento lo da Dios. ¿Cierto? Aquí no hay ninguna estrategia de que no vamos a hacer una estrategia para que crezca la iglesia. ¿Ah, sí? No, mis hermanos. Solo el soplo del Espíritu que da vida y dirección y poder, es el único que puede ayudar a una iglesia a crecer. Es como una cometa, un papalote, los que sepan. Un papalote, una cometa, no vuela por sí sola, ¿verdad que no? ¿Qué necesita usted hacer? Viento. Necesita correr primero un ratito para agarrar vuelo. Y una vez que ya agarró viento, lo empieza a soltar. Empezó a soplar el viento y empezó a volar. ¿Cierto o no? Pues así, mis hermanos, así también la iglesia desde su origen solo pudo levantarse por el soplo del Espíritu Santo. Así, mis hermanos. Eso es en cuanto al viento. También vimos otro elemento. ¿Cuál era el elemento? El fuego. La iglesia nace en santidad y pasión. El fuego que descendió sobre cada discípulo, mis hermanos, marca que la presencia de Dios ya no está en un templo de piedra, sino en cada creyente. La presencia, mis hermanos, de Dios está en cada uno de ustedes. ¿No le da gusto eso? No está en un lugar como este. Mire, ahorita estamos todos con luces y sí, amén, y nos gozamos y aplaudimos. Pero cuando usted se va, yo cuando apago todas las luces aquí hasta se ve feo. Y luego sale por ahí la niña, ¿no?
No, pero a ver, es que es cierto, ¿quién da la vida? Cuando usted viene aquí, le damos nosotros vida a la reunión, al lugar, a la convocatoria que Dios hace. Eso es lo que da vida. Si no hay nadie, si no vienen los hermanos, aunque sean dos, pues donde estén dos o tres reunidos, dice la Escritura. Pero, aunque no es el contexto, pero aunque esté uno, bueno, pues yo puedo alabar solo, ¿sí o no? No vinieron los hermanos, bueno, no le hace, agarro mi guitarra y te alabo, Señor. ¿No? La verdad. Entonces, ¿quién le da vida? Si no viene nadie, o sea, si usted mañana sábado, o más bien el lunes, usted quiere venir, pues va a estar cerrado. Y pues va a estar muerto aquí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no va a estar el cuerpo de Cristo. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, la iglesia nace en santidad y en pasión. Y el fuego que descendió sobre cada discípulo marca que la presencia de Dios ya no está en un templo de piedra, sino en cada creyente. Amén. Desde ese día, mis hermanos, la iglesia es un templo vivo del Espíritu Santo. Eso es lo que dice primera carta a los Corintios, capítulo 3, verso 16, que nosotros somos el templo del Espíritu. Amén. El fuego, mis hermanos, purificó a los discípulos de sus temores y los llenó de pasión para testificar de Cristo. Porque los discípulos estaban temerosos. No, espérate, espérate, ¿quién es? Alguien está tocando a la puerta. A ver, no, checa a ver quién es. No, vengo a anunciar que Cristo ha resucitado. Y hasta la juzgaron de loca, ¿no? A esta Magdalena, ¿no? De cómo, no, estás malo. Sí se recuerda eso, ¿no? Que estaban con la puerta cerrada y no abrían nada. A ver, ¿cuál es la clave, no? Acuérdate que la clave es tal, ¿no? Entonces, la iglesia nació no con frialdad religiosa, mis hermanos, sino con fuego encendido por Dios. ¿Sí? La identidad de la iglesia es ser un pueblo santo. Esa es la identidad de la iglesia. Tenemos que mostrarnos santos, no solamente delante de Dios, no solamente cuando vienes a la iglesia. Tienes que mostrarte santo donde quiera que tú vas. Tienes que mostrar esa santidad que Dios ha derramado. Esa santidad, porque dice el Señor, sed santos porque yo soy santo. Sí. Debemos estar. Otra característica, otra cosa que nos identifica como iglesia, mis hermanos, es que debemos de estar ardientes en amor a Dios. Tenemos que amar a Dios por sobre todas las cosas. Aún a pesar de las pruebas, aún a pesar de las dificultades, aún a pesar de las enfermedades, aún a pesar de los problemas económicos, tu amor por Dios no debe de cambiar, debe de ser el mismo. Ay, no, hoy no tengo ganas de ir a la iglesia. Ay, porque es que me siento mal. Es que me duele la uña. Ay, es que se me cayó la pestaña, ¿no? O cosas así. Hay pretextos, mis hermanos, sobran pretextos para no venir a la reunión. Pero debe de haber ese amor ferviente. Y cuando tú vienes a esa reunión, formas parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia, del Señor. No es una institución fría, mis hermanos. La iglesia no es una institución fría. El fuego del Espíritu, mis hermanos, marcó su nacimiento y debe de seguir ardiendo en ella. El fuego del Espíritu Santo, mis hermanos, debe de seguir ardiendo en nosotros. ¿Cierto o no? Mire, el fuego no es una antorcha. El fuego en una antorcha olímpica, por ejemplo, usted ha visto en las Olimpiadas cuando van con la antorcha y el que va corriendo ahí, el que inicia va con su antorcha, ¿no? Y luego llega con el que sigue. ¿Y qué es lo que hace? Le pasa el fuego, ¿cierto? Y ese lo agarra y va con el que sigue corriendo y lo va transmitiendo a otros y a otros hasta llegar a ¿no? Pues así igual, mis hermanos, así es el fuego del Espíritu encendido en la iglesia primitiva.
Y en nosotros también debería de ser así. Desde allí se ha transmitido la generación en generación. Desde la iglesia primitiva hasta en nuestros días, ese fuego se ha ido transmitiendo. Como en las Olimpiadas, mis hermanos. ¿Sí? Y otro punto número 3. Ya vimos viento, fuego y ahora las lenguas. No vaya a decir con que viento, fuego, arena, agua. No. Esa es otra cosa. Las lenguas, mis hermanos. ¿Sí? La iglesia nace con misión universal. Cuando los discípulos hablaron en otras lenguas, que lo vamos a ver adelante, y las naciones entendieron, se mostró que la iglesia no era para un solo pueblo, o sea, para el pueblo de Israel, sino para todas las naciones, la iglesia. ¿Aquí de cuántas naciones hay? Hay de muchas diferentes naciones, ¿no? Hay de Guatemala, hay de Colombia, hay de El Salvador, hay de muchos lugares, ¿no? ¿Cuántos vienen de Europa? No, dije de Uruapan. ¿Verdad? Entonces, se mostró entonces que la iglesia no era para un solo pueblo, para Israel, sino para todas las naciones. Pentecostés invierte lo sucedido en Babel. ¿Sí lo recuerda lo que sucedió en Babel en Génesis 11? Que las lenguas, ahí hubo confusión de lenguas y dividió a la humanidad, ¿cierto? Pero ahora, mis hermanos, el Espíritu une a todos bajo el Evangelio de Cristo. ¿Sí? La iglesia nace misionera con un mensaje destinado a cada cultura, idioma y nación, ¿cierto? La iglesia desde su nacimiento no fue local, fue global. Su ADN es la misión: predicar el evangelio hasta lo último de la tierra, ¿cierto? ¿Cómo llegó el evangelio a todas las naciones? ¿Cómo? ¿Usted se ha preguntado eso? Mire, esta nación fue evangelista por naturaleza, y de aquí salieron muchos evangelizadores, y de Inglaterra también. De aquí salían que al África, que a México, que a la Sierra, que a Centroamérica, Sudamérica, que al Amazonas. ¿Cómo lo comunicaron, mis hermanos? ¿Cómo comunicaron? Si aquí hablaban inglés, allá, ¿cómo fue que comunicaron ese mensaje del evangelio? ¿Usted se puede preguntar o imaginar cómo lo hicieron? Solo Dios sabe. Pero llegó el evangelio, mis hermanos, a todos. ¿Cierto o no? Entonces, para Dios no hay divisiones. Es global, la iglesia es global. Y cada vez se va alcanzando más y más personas. Y dice que el Señor no va a venir hasta que el evangelio se haya predicado en todas las naciones. Y hoy con la tecnología, pues el alcance es mayor. ¿Cierto? Entonces, es como una señal de Wi-Fi, ¿no lo cree? Que se expande y se conecta a diferentes dispositivos sin importar la marca o el idioma. Por ejemplo, si usted va al aeropuerto y usted dice, ay, necesito Wi-Fi para mandar un mensaje. Usted llega al aeropuerto y ahí se conecta fácilmente. Y ahí hay personas de todas las naciones, y todas esas personas pueden conectarse al sistema o a la señal Wi-Fi para poder comunicarse con quien tenga que comunicarse de las diferentes naciones. ¿Sí lo está entendiendo? Entonces, el Wi-Fi se conecta en todos los dispositivos sin importar la marca, el idioma. Y así la iglesia, mis hermanos, nació conectando a personas de todas las naciones bajo un mismo mensaje. ¿Cuál era este mensaje? Que Cristo es el Señor. Ese es el mensaje. Sin el Espíritu, mis hermanos, no hay iglesia verdadera. Si no hay Espíritu Santo, no hay iglesia verdadera. Solo hay un grupo de personas.
Y el día del Pentecostés, mis hermanos, Dios conectó a la iglesia a su fuente de energía. Mire, la iglesia nace proclamando el evangelio. Así fue como nació. Hechos 2, versículo 5. Vamos a leer del 5 al 13. ¿Qué le parece? Hechos 2, 5, 13. ¿Lo tiene? Dice: moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos. ¿De dónde? De todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, porque se acuerda que se escuchó un estruendo, se juntó la multitud, así como que diciendo: ¿qué fue eso? Un choque, como cuando choca a alguien, ¿no? Se escucha el choque, todos salen al chisme a ver qué fue lo que pasó. ¿Sí o no? Pues aquí se escuchó este estruendo, ¿verdad? Y todos, dice aquí, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Fíjese, versículo 7 dice: y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Fíjese, subraye, le hemos oído, les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua. Dice partos, fíjese las naciones, había partos, había medos, había elamitas, o sea, había de China, había de Corea, había de Rusia, ¿verdad? Había franceses, alemanes, ¿sí? Y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia. Versículo 10 dice: en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene. Y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos. O sea, fíjese, todas las naciones, todas las lenguas, ¿lo está viendo ahí? Versículo 11 dice: y cretenses y árabes. Y subraye esto: les oímos hablar en nuestras lenguas. ¿Qué escucharon hablar en las lenguas de todas estas naciones? Las maravillas de Dios. Fíjese, versículo 12 dice: y estaban todos atónitos, y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? O sea, ¿qué está pasando? ¿Cómo si todos estos son galileos? ¿Cómo es que si todos estos son mexicanos, guatemaltecos, son latinos? ¿Cómo es que hablan el francés, el alemán, el ruso, el árabe? Y aparte están proclamando las maravillas del Señor. ¿Cómo es esto posible? ¿Sí me estoy explicando? ¿Sí? Entonces ve el versículo 13. Mas otros, eso siempre va a haber. Va a haber siempre los que se burlan. Dice: mas otros burlándose decían: estos están llenos de mosto, están borrachos. ¿Sí? Porque los oían hablar, pues, lenguas que algunos otros no conocían o no entendían. Entonces, cada persona, mis hermanos, escuchaba en su propio idioma el mensaje del evangelio, que es universal. ¿Sí? Hechos 2:14, vea lo que dice ahí. Entonces Pedro, vea esto, Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y comenzó a predicar Pedro, mis hermanos. ¿Sí? Pedro predica la primera gran predicación cristiana. Pedro se levanta con valentía. ¿Sí? Pedro, que había negado a Jesús semanas antes, ahora lleno del Espíritu Santo, se pone de pie con firmeza. El Espíritu Santo es el que nos convence. El Espíritu Santo es el que nos da la fuerza. El Espíritu Santo es el que nos alienta, nos ayuda. ¿Cierto o no?
Y esto muestra, mis hermanos, que la iglesia primitiva nace no en la debilidad humana, sino en el poder del Espíritu Santo. Porque Jesús lo prometió. Y recibirán poder. Recibirán la dinamita. ¿Y qué es la dinamita, mis hermanos? Dunamis, que es el poder. ¿Para qué sirve una dinamita? ¿Para celebrar el 4 de julio? La dinamita la utilizan para hacer carreteras, mis hermanos. Romper rocas, montañas. Fíjense, y ese es el poder que Dios ha depositado sobre cada uno de ustedes, sobre cada uno de nosotros, para romper, mis hermanos, cualquier barrera que se nos presente y poder predicar el evangelio sin que nos dé temor, ni miedo, ni vergüenza. Porque debemos estar llenos. Alguien que está lleno, no, ahí hay un alma para el Señor. Va y le predica. Sí. Va y evangeliza. Y Pedro, mis hermanos, fíjense, era un hombre que había negado a Jesús. Un hombre que lo había negado porque tenía miedo que también le dieran cuello. Yo te conozco, tú estabas con él. No, yo no estaba con él. Y luego más adelante, no, sí, tú eres uno de ellos, porque hablas igual que ellos. Y dice que comenzó a maldecir. Sí, pero bueno, fue restaurado, fue redimido. Y Pedro ahora con valentía se levanta delante de una multitud, porque recuerde que había de muchas naciones, se estaba celebrando una fiesta, había miles de personas en ese lugar. Y hay gente que le da miedo a veces pararse aquí enfrente y dar un anuncio nomás. Y se ponen, una vez uno dijo, no, pues a mí me gustaría, no sé, como dar los anuncios. Órale, pues, éntrale. Vente, te toca dar los anuncios. Ya cuando se paró aquí enfrente, hermanos, no sabe que no, de los otros. Y se bajó lleno de miedo. No cualquiera, mis hermanos, ¿no? Pero se necesita el Espíritu de Dios aún para dar los anuncios. ¿Sí o no? Se necesita el Espíritu de Dios aún para servir a las mesas. ¿Sí o no? Porque son los requisitos que el Señor nos da. ¿Sí o no? Entonces, esto muestra, mis hermanos, que la iglesia primitiva nace no en la debilidad humana, sino en el poder del Espíritu. Pedro, mis hermanos, ya no es el pescador temeroso, sino el testigo valiente. Y la iglesia, mis hermanos, no se sostiene en la perfección de sus líderes. ¿Verdad que no? Porque los líderes son imperfectos, sino en la obra. La iglesia se sostiene en la obra transformadora del Espíritu, mis hermanos. Entonces, la predicación comienza con la palabra. Pedro no da un discurso motivacional. Hermanos, no, fíjense, no está dando, porque hoy en día, cómo les encanta dar motivación, discursos motivacionales. No, que hoy es tu día, que hoy tú vas a no sé qué, y es tu tiempo, y no, que Dios es amor, y tú sales bien prendido, ¿no? De ahí. Sí, este es tu tiempo, y este es tu día, y hoy es un gran día para vencer, y para ganar, y luchar, y tú sales, no, sí, y sales afuera, y la primer prueba, y sales todo derrotado, porque no te prepararon, porque no te enseñaron. Sí. Entonces, Pedro no da un discurso motivacional, sino que fundamenta su predicación ¿en qué, mis hermanos? ¿En qué? En la Escritura, ¿cierto? ¿Por qué? Porque él citó al profeta Joel. Es como dijo el profeta Joel, y comienza a decir, a citar Joel 2, versículos 20 y tantos, ¿no? Donde dice que el Espíritu será derramado y que los jóvenes verán visiones, los ancianos tendrán sueños, y empieza él a citar ahí. Y también habló acerca del rey David, lo que el rey David dijo. Comenzó a predicar la palabra de Dios, mis hermanos, la Escritura. Entonces la iglesia primitiva entendió que su autoridad no estaba en filosofías humanas. Es tu día hoy. Sí. No, mira, vamos a formar aquí un grupo para tener padrinos, y ese padrino se va a encargar de todas tus situaciones, y cada vez que tengas una situación, tú llámale a tu padrino.
para que ese padrino, pues tú lo consultes y él te pueda ayudar. Así, iglesias, hermanos, de verdad. Para que salgas de la codependencia. Pero te hacen codependiente de los padrinos. Tienen un sistema como la AA, pues. Usted sabe, ¿no? Algunos que han estado ahí en la AA o en el Neuróticos Anónimos, saben de lo que estoy hablando. Les ponen un padrino para que con ese padrino puedas tú desahogarte. Y así hay algunas iglesias, mis hermanos. Pero ¿con quién tenemos que ir entonces? ¿Con el padrino? ¿El padrino mágico? ¿O con quién? Con Dios, mis hermanos. En filosofías humanas, sino en la palabra de Dios revelada, mis hermanos. Amén. La iglesia que quiere permanecer fiel debe seguir predicando la palabra y no ideas humanas. Nada de ideas humanas, mis hermanos. Solo la palabra. Porque la palabra de Dios es la palabra profética más segura que tenemos. ¿Cierto o no? Porque ¿qué dijo Pablo a Timoteo? En el capítulo 4, versículo 2. Dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Si usted no se siente redarguido, si usted no se siente exhortado con la palabra, algo está pasando. Y si no hay ni exhortación, no hay reprensión, no le redarguyen con la palabra, pues ¿cuándo va a haber cambios en las vidas y los corazones de las personas? ¿Cuándo? Nunca. Y es la responsabilidad que tenemos en la iglesia y como iglesia. El centro del mensaje entonces, ¿cuál fue el centro del mensaje que dio Pedro por primera vez? Al inicio, en el origen de la iglesia. ¿Cuál fue, mis hermanos, el mensaje? ¿Cuál es el centro del mensaje? ¿Cuál debería ser el centro de nuestro mensaje? Cristo. Cristo. Pedro proclama con claridad que Jesús fue entregado por el plan de Dios. Eso usted lo encuentra en Hechos 2:23. Dios lo resucitó rompiendo las ataduras de la muerte. Hechos 2:24. Jesús es exaltado a la diestra de Dios y ha derramado el Espíritu. Hechos 2:33. ¿Sí lo está viendo ahí? Y Jesús es el Señor y Cristo. Hechos 2:36. Todo eso está ahí, mis hermanos. Cristo, Cristo como centro de la enseñanza. La iglesia primitiva nace con un mensaje cristocéntrico, mis hermanos. El centro del mensaje es: Jesús murió, resucitó y fue exaltado. Toda predicación genuina, mis hermanos, debe seguir apuntando al centro. ¿Y quién es el centro, mis hermanos? Cristo crucificado y resucitado. Mire, vea primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 23. Primera Corintios 1:23. ¿Ya se cansó, hermano? Primera de Corintios 1:23. ¿Lo tiene? Dice, pero nosotros, ¿qué? ¿Y quiénes son nosotros? Pues nosotros, diga. A ver, hágale así, pues nosotros. Y ahí dice, pero nosotros, ¿qué hacemos entonces nosotros? Predicamos a Cristo, ¿qué? Crucificado. ¿Para quiénes? Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Y eso es lo que predicamos, a Cristo resucitado. No. ¿Cuántos van a evangelizar? De aquí, levante su mano. Nada más José Luis. 2, Jorge, Isidro. ¿Quién más va a evangelizar? La hermana, muy bien, la hermana Gisela. Hermanos, yo sé que la evangelización es un llamado, yo lo sé. Pero a la primera que lo rechacen, a la primera que lo ignoren, algunos se desaniman. Dicen, no, ya no quiero ir. Es que no,
no me hacen caso, no me hacen caso más. Hasta me cerraron, uno casi me golpeaba y otro me cerró la puerta en la cara. No, ya no quiero ir. Pero esto no es para todos, desde luego. Es para los valientes. ¿Cuántos valientes hay aquí? Más uno. Ay, no, con razón. Con razón. Uno fue el valiente. Sí, entonces la iglesia, mis hermanos, no nació entreteniendo, ¿sí?, ni con estrategias humanas, sino con predicación de Cristo resucitado. Un hospital, mis hermanos, no nace para vender café o souvenirs, ¿verdad que no? Sino para sanar enfermos. Eso es lo que hace un hospital, ¿sí o no? Si no cumple esa misión, ¿qué es lo que sucede, mis hermanos? Pues deja de ser hospital, ¿sí o no? Y la iglesia nació para predicar a Cristo, y cuando deja de hacerlo, pierde su razón de ser. Porque hay iglesias, mis hermanos, que se dedican a hacer cruceros. Y vámonos 2 semanas de crucero al Caribe. Y vámonos, empiezan a hacer cosas que nada que ver. Se convierten en agentes de viajes. Se convierten en... Una vez, mire, más déjale digo, una vez había una persona que tenía un programa, pagaba un espacio en la televisión. Y cuando recién empezábamos, esa persona se acercó con mi esposa primeramente y le dijo: pues ahí está ese espacio que yo hago en la televisión, ¿podría usted decirle a su esposo que lo utilice? Porque pues ahí va a alcanzar más gente. ¿Y qué cree que le dije? Aleluya, yo quiero salir en la televisión. No, yo le dije: ¿sabes qué? Dile por favor a la hermana que ese no es mi llamado. No, a mí Dios me llamó a predicar el evangelio en el templo, no en la tele. O sea, ¿sí me explico, mis hermanos? Entonces, la iglesia nació para predicar a Cristo, y cuando deja de hacerlo, pierde su razón de ser. Y ahora un cantito, y ahora un testimonio, y ahora no sé qué. ¿Y la predicación a qué horas, hermano? Ahorita, a ver, hermana, pásele, denos un testimonio. Y ahí está la hermana dando un testimonio, ¿no? Y ahora otro cantito, por favor. Ahora las ofrendas, otro testimonio, ¿sí? Otra vez las ofrendas. Y así se la pasan. Y la palabra, bueno, pues vamos a leer un versículo, ¿no? Y ya nomás leen un versículo y ya. Y ahí está, para que no digan, ya leímos la Biblia. En serio, mis hermanos, así hay iglesias. ¿Qué está pasando hoy en día con las iglesias? Con los hermanos, mis hermanos. Y le repito, la iglesia no son las instituciones, la iglesia no son las organizaciones, la iglesia no es el pastor, la iglesia somos todos nosotros. Y todos nosotros tenemos la responsabilidad ¿cómo se dice? De cerciorarnos, de estudiar, de leer, que lo que dice aquel cuate que está parado ahí enfrente, barbón, les diga la verdad y no les cuente cuentos. La verdad, mis hermanos, porque usted es la iglesia del Señor, como los de Berea tenemos que ser, que tenían que investigar. A ver, Pablo está diciendo eso, pero déjame ver. No, sí dice eso ahí en la escritura. Siempre, mis hermanos, no tiene que confiarse. ¿Sí me estoy dando a entender? La iglesia, mis hermanos, nace transformando vidas. La iglesia nace transformando vidas. El evangelio confronta el corazón, ¿sí o no? Mire Hechos 2:37 lo que dice. Todo eso surgió, mis hermanos, en un solo día. Todo eso sucedió cuando se dio origen de la iglesia, en un solo día. ¿Se está dando cuenta? Hechos 2:37 dice: al oír esto,
¿Al oír qué? La palabra que predicó Pedro, que predicó con denuedo, que predicó con valentía, que predicó con poder. ¿Con poder de quién? ¿De él? Desde el Espíritu. Y al oír esto, todos aquellos que estaban allí, de todas las naciones, de todos los colores, de todos los sabores, al oír esto, ¿qué pasó? Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? El Espíritu Santo usó la predicación de Pedro, mis hermanos, para convencer a todas esas personas de pecado. ¿Sí? La iglesia primitiva nace cuando el evangelio toca lo más profundo del corazón humano, no solo la mente. El primer fruto no fue una emoción superficial, sino convicción genuina. ¿Sí? La iglesia de Cristo no crece con entretenimiento, como le decía, sino cuando la palabra confronta y transforma corazones. ¿Sí? Como una radiografía. Es como una radiografía. Tú cuando vas con el médico y no sabes qué es lo que tienes, qué es lo que te hacen, pues vamos a ver, vamos a sacar un escáner, un análisis, unas radiografías, y te sacan la calaca ahí, ¿no? Los huesos. Dice: ay, ojalá así me viera. ¿No? Así solamente puedo verme delgado. Pues sí, mire. Entonces, es como una radiografía que revela lo oculto dentro de tu cuerpo. ¿Sí o no? ¿Sabes qué? Mira, ahí se ve como que traes un tumor. En serio, una radiografía revela cosas que a simple vista no se ven en el cuerpo, ¿cierto? Y así la palabra, mis hermanos, la palabra de Dios revela lo oculto que hay en nuestro corazón. El evangelio llama al arrepentimiento y al bautismo. Vea el versículo 38. Dice: Pedro les dijo: ¿qué vamos a hacer? ¿Qué haremos? Estaban todos: híjole, ¿qué vamos a hacer después de esta predicación? Después de, híjole, no me llegó al corazón y me siento mal. Me dijo Pedro que soy un mal esposo, que soy alguien que maltrata a mis hijos, que no soy buen trabajador. Bueno, por decir algo, ¿no? ¿Y ahora qué debo de hacer? ¿Y qué les dijo Pedro? Arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Pedro les responde que tienen que hacer dos cosas. ¿Cuáles son esas dos cosas? La iglesia primitiva se forma con personas que dan la espalda al pecado y se entregan públicamente a Cristo, porque el bautismo era un símbolo que se hace en público, representando que estás muriendo a tu antigua vida y resurgiendo a la nueva vida. Sí. El bautismo es la señal de una vida transformada, morir al viejo yo y resucitar con Cristo. Una iglesia viva no se construye con simpatizantes. A ver, ¿cuántos simpatizantes hay aquí hoy? Nadie dijo nada, ¿eh? Pero a ver, ¿cuántos son discípulos? Bien. Una iglesia no se compone de simpatizantes, sino de discípulos. De discípulos, mis hermanos. Discípulos arrepentidos y discípulos comprometidos. Y ahí ya nadie dijo amén. Mire, como quien borra un software, ¿no? Un software dañado de un celular y se tiene que reinstalar un nuevo sistema o se tiene que darle reset al sistema nuevo, ¿sí? Entonces el arrepentimiento, mis hermanos, limpia nuestra vida para que el Espíritu Santo lo renueve, ¿sí? El evangelio, mis hermanos, trae perdón y Espíritu Santo. Vea continuando lo que dice el versículo 38, porque dice: arrepentidos, bautícense cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis ¿qué? El regalo del Espíritu Santo.
La promesa de Pedro para perdón de los pecados, esa era la promesa, ¿no? Para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. La iglesia nace no solo con personas arrepentidas, sino perdonadas y llenas del Espíritu. El Evangelio no solo quita la culpa, mis hermanos, también da poder para vivir en novedad de vida. Una iglesia transformada no vive bajo condenación, sino en libertad y poder del Espíritu Santo. Como alguien que sale de la cárcel, ¿sí? Que cumplió una sentencia, duró 10, 15, 5, 20 años en la cárcel y sale, cumple con su sentencia, sale de la cárcel con una nueva oportunidad. Y así es el perdón, mis hermanos en Cristo. Nos da libertad y un nuevo comienzo. ¿Sí o no, mis hermanos? ¿A cuánto les dio libertad el Señor? Les dio un nuevo comienzo. Así surgió la iglesia. Con todas esas personas que les estaban diciendo, arrepiéntanse. Y van a recibir el perdón. Y van a recibir el don, el regalo del Espíritu Santo. Y el Evangelio, mis hermanos, forma una nueva comunidad. Vea el versículo 41 de Hechos 2. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. En un solo día. De ser 120 personas, se hicieron 3,120. ¿Usted se imagina? Aquí no cabrían, ¿verdad, mis hermanos? Tendríamos que rentar otro lugar o hacer más reuniones al día o durante la semana, si eso sucediera. Y oro al Señor para que algún día eso suceda. Sí. Entonces, ese día, mis hermanos, 3,000 personas fueron bautizadas y añadidas a la iglesia. La iglesia primitiva no fue un grupo de perfectos. ¿Cuántos lo saben? ¿Cuántos son perfectos aquí? Qué bueno que no levantó la mano. La iglesia primitiva no fue un grupo de perfectos, sino una comunidad de transformados por Cristo. Sí. El nacimiento de la iglesia fue un avivamiento masivo, no porque hubiera espectáculo, sino porque el Espíritu obraba en corazones dispuestos. La iglesia sigue siendo el lugar donde Dios junta a los que ha transformado para vivir en comunidad. Es como un hospital, mis hermanos. Un hospital reúne a personas que han recibido tratamiento para sanar. Mire, yo cuando acompañaba a mi hermana, íbamos con el oncólogo y había muchísima gente, mis hermanos. Tenía que esperar ahí a que le tocara un lugar para poder recibir su tratamiento. Y cuando entraba yo con ella, había así como una sala llena de puros reposets. Pues para que sean a gusto, pues ahí van a estar las horas recibiendo el tratamiento. Y estaba lleno allí. ¿Sí? Entonces, esto es como vivir en comunidades como esto, mis hermanos. Personas que han recibido el tratamiento para sanar. ¿Cuántos han recibido tratamiento para sanar? Y así es la iglesia, reúne a los que Cristo ha transformado y sigue restaurando. ¿Sí o no? Nos sigue restaurando el Señor. La iglesia no nació como un club social. Algunos vienen a vender su Stanham, su Avon, ¿sí? Hacen sus tandas. Aquí no, mis hermanos, pero eso sucede en otros lugares. ¿Sí? No es un club social, sino como un movimiento de vidas transformadas por el poder del Espíritu, mis hermanos, y por el poder del Evangelio. Sí, así como un fuego, mis hermanos. El fuego, ahorita que estamos en tiempos de calores, se enciende en las zonas, pues ahora sí donde hay hierba, ¿verdad? Y no se queda en un solo árbol, ¿verdad que no? ¿Qué sucede cuando se enciende el fuego? Se expande. Pues así fue el nacimiento de la iglesia, mis hermanos. El fuego del Espíritu se propagó
a miles en un solo día. De estar 120 que recibieron el fuego, ahora eran miles, 3,000 personas llenas del fuego. Y nosotros tenemos que expandir ese fuego también, mis hermanos. Sí. La iglesia nace como una comunidad viva. Los últimos versículos, mis hermanos, ya estoy terminando. Versículo 42 habla de que preservaban en la doctrina, en la comunión, en el partimiento del pan y las oraciones. En el 44 al 45 compartían sus bienes y cuidaban unos de otros. En el versículo 46 perseveraban unánimes en el templo y en las casas. Ya era una comunidad viva, si se da cuenta. Versículo 47 dice: el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. No solamente fueron 3,000, cada día iba añadiendo, se iban sumando 3,100, 3,200, 5,000. Y al rato ya no cabían, mis hermanos. ¿Sí me explico? Desde su origen, la iglesia es una comunidad que aprende, que comparte, adora y crece. ¿Sí? Una brasa sola, mis hermanos, un carbón solo. ¿Qué sucede con un carbón solo? Lo enciende y ¿qué va a pasar? Se apaga. Pero si usted pone muchos carbones ahí juntos, ¿qué va a suceder? Se va a mantener el fuego, ¿sí o no? ¿Sí o no? Entonces la iglesia nació como una comunidad de brasas encendidas por el Espíritu, donde el fuego se mantiene. Amén. Ya para concluir, mis hermanos, ese día en Jerusalén no fue uno más en el calendario. No. Fue el día en que el cielo tocó la tierra, cuando un viento del Espíritu llenó corazones vacíos, cuando un fuego encendió vidas apagadas, cuando un mensaje simple pero poderoso transformó a miles. Allí nació la iglesia, mis hermanos, no como un edificio, sino como una familia de creyentes llenos de fe, esperanza y misión. Amén. Pentecostés, mis hermanos, nos recuerda que la iglesia no depende de estrategias humanas, sino del soplo del Espíritu. Así como en aquel día 3,000 vidas fueron transformadas, hoy el mismo Espíritu, mis hermanos, quiere soplar sobre nosotros, encendernos con su fuego y enviarnos al mundo con el mensaje de Cristo. La pregunta no es si Dios puede hacerlo otra vez. Esa no es la pregunta. La pregunta es: ¿estamos dispuestos a ser parte de lo que Dios quiere hacer hoy? ¿Estamos dispuestos, mis hermanos? Y eso significa que la iglesia de hoy debe buscar lo mismo: vivir llena del Espíritu, centrada en la predicación de Cristo, abierta a la transformación de vidas y unida con como una verdadera familia espiritual. ¿Estamos ahí claros, mis hermanos? Póngase de pie, vamos a orar. Oh, gracias, Señor. Padre, te damos gracias a ti hoy en esta noche. Venimos ante ti recordando aquel día en Pentecostés, cuando sopló tu Espíritu y nació tu iglesia en poder y en unidad. Gracias porque no fue un evento solo histórico, fue un modelo para nuestra vida hoy. Hoy te rogamos en esta noche, Padre, que envíes a tu Espíritu Santo, que sople sobre nosotros para llenar nuestros corazones con tu vida. Enciende en nosotros el fuego de tu amor. Enciende en nosotros esa pasión, mi Dios. Y haz que nuestras palabras y acciones sean
portadoras de tu mensaje de salvación. Señor, transforma nuestras vidas como transformaste a aquellos primeros discípulos, para que seamos una comunidad que refleje tu gloria, que amemos en unidad y que proclamemos con valentía a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Salvador. Que nuestras manos sirvan, Señor, que nuestros labios testifiquen y nuestro corazón nunca deje de buscarte. ¿Por qué no levantas tus manos y clamas a Él y le dices: ven, Espíritu Santo, ven y lléname, Señor, renueva mis fuerzas, renueva mi fe, renueva mi esperanza, mi compromiso contigo. Lléname. Levanta tus manos y dile: lléname, Señor, lléname más y más de ti. Que así como la iglesia nació para transformar al mundo, también nosotros podamos ser instrumentos vivos de tu poder y de tu amor. Y todo eso te lo pedimos, mi Dios, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Antes de irse, despídase de su hermano. Que el Señor le bendiga y nos vemos en la próxima reunión.